Lo siguiente que vamos a conocer serán las estructuras cíclicas. Entonces, para ello vamos a crear nuestra clase loop. Dentro de nuestro archivo Java vamos a crear nuestra clase loop. Entonces, creamos la clase donde estaremos trabajando los diferentes ciclos que podemos utilizar dentro del lenguaje Java. El primer ciclo que vamos a revisar será el ciclo for. Entonces vamos a conocer su estructura. Este ciclo, al igual que el ciclo while y el ciclo do while, nos permiten ejecutar diversas instrucciones contempladas en un bloque. Este bloque lo determina el ciclo y lo ejecutan una determinada número de veces hasta que se cumple una condición. El ciclo for lo estaremos utilizando especialmente cuando conocemos exactamente el número de veces que se tiene que ejecutar un bloque de instrucciones. La sintaxis de esta instrucción inicia con la palabra for seguido de unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis se escriben tres instrucciones separadas por punto y coma. Estas tres instrucciones nos definen: la primera, el inicio del ciclo a través de una variable; la segunda, una condición o hasta dónde debe llegar esta variable; y la tercera, ya sea un incremento o decremento de la variable, es decir, cuántas veces se tendrá que ejecutar una determinada acción o acciones que estén contempladas dentro de este ciclo for. Entonces, para ello veremos el primer ejemplo, en el cual vamos a inicializar una variable. Esta variable se puede inicializar dentro del ciclo o fuera de él, pero dentro de este ciclo vamos a asignarle un valor. En este caso el valor va a ser 0 a esta misma variable. La condición va a ser que mientras sea menor a 5 con incrementos de 1, vamos a ejecutar determinadas acciones. Estas acciones va a ser simplemente mandar a pantalla lo que es la misma variable como tal, es decir, nos debe imprimir desde 0 hasta 4 los números consecutivos. Entonces, para ello vamos a compilar nuestro programa loop.java y lo siguiente será ejecutar nuestro programa. Entonces nos hace la impresión desde el 0 hasta el 4, esto ya que inicialmente la variable i va a tener un valor de 0 y va a parar el ciclo hasta que la variable i tenga un valor de 5. Una vez que tiene valor de 5, ya no ejecutará instrucciones, es decir, solamente las ejecutará hasta que tenga un valor menor al 5, es decir, un 4. Una vez que tiene el valor de 5, se cumple la condición y ya no ejecuta más instrucciones, sino continúa la ejecución del programa si se tuviera mayor código, o con la finalización del mismo si esta estructura fuera lo último o lo único dentro del programa, como es el caso. El incremento lo va a hacer en incrementos de 1, pueden ser incrementos de 2 o de 3 o de 4 o de lo que sea necesario. En el caso de que sean mayor el incremento a 1, pues hay que hacer la declaración como tal o la asignación de este tipo de incrementos dentro de lo que es la parte donde se hacen los incrementos. En este caso, si la i tuviera incrementos de 2, entonces hay que escribirlo dentro de la tercera sentencia. Vamos a ver qué nos imprime en este caso, y solamente nos imprime 3 números, ya que los incrementos de 2, una vez que tiene el valor de 4, el siguiente valor de la i tendría un valor de 6, lo cual es mayor al 5 y por lo tanto no se ejecuta el programa.
pero también observamos que no nos imprime ni el número 1 ni el número 3, ya que la variable va incrementándose en 2. Entonces, si su valor inicial es 0, el siguiente valor va a ser el número 2, ya que dentro de la tercera sentencia tenemos que la i va a tener el valor de la i misma más el incremento, que es de 2. En este caso, el 0 más 2 tendríamos un valor de 2. En la siguiente vuelta del ciclo tendríamos que el 2 más otros 2 serían 4, y por lo tanto es de donde obtiene ese valor, que es lo que estamos mandando imprimir. Ya dependiendo de la solución que se busca dentro de nuestro programa, veremos si los incrementos de 1 o de cualquier otro valor son necesarios, o inclusive decrementos. También se pueden hacer decrementos para este ciclo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso, si la variable i la inicializamos en 5 y mientras la i sea mayor al 0, vamos a hacer decrementos de 1. Entonces aquí lo que tendríamos es la secuencia inversa de nuestro programa que habíamos ejecutado previamente. Entonces, como podemos observar, tenemos 5, 4, 3, 2 y 1, es decir, iniciamos en 5 y terminamos en 1, ya que el 0 no es mayor que el 0. Entonces el 1 sí lo es, entonces hasta ahí se cubre o se cumple la condición, y posteriormente se sale del ciclo y ya no ejecuta alguna otra instrucción. De esta manera tendremos una inicialización, tendremos una parte condicional y una parte de incremento o decremento de la variable que previamente se inicializó. Y dentro de las llaves tendremos las instrucciones o bloque de instrucciones que se ejecutarán de manera repetida durante lo que el ciclo contemple. Otra forma que tenemos de representar el for es con el for each loop. Entonces, en este caso declaramos un arreglo, el cual va a contemplar algunos datos. La forma en que vamos a trabajar es el inicializar una variable. Esta variable la vamos a ciclar con la variable previamente declarada, que contiene dentro de un arreglo una lista, en este caso de strings, y por lo tanto la primera variable que declaramos será de tipo string. Entonces mandamos a imprimir lo que es la variable i, en este caso de tipo string, y nos va a mandar el listado de todos ellos. El programa lo compilamos y lo ejecutamos y vemos que nos manda la lista de elementos que contienen este arreglo. Entonces, el for each es una variación del ciclo for, en este caso para poder extraer los elementos que contiene un arreglo y mandarlos a pantalla. El siguiente ciclo que vamos a utilizar será el ciclo while. Este ciclo parte de una condición. Si la condición es válida, ejecutará una serie de instrucciones que están dentro del bloque de instrucciones. Una vez que la condición se cumple, pues sale de lo que es el ciclo y ya no ejecuta las instrucciones que están dentro de su declaración. Este ciclo es muy similar al ciclo for. De hecho, podríamos trabajar las mismas instrucciones que están en el ciclo for dentro del ciclo while. Entonces, para el ciclo while vamos a utilizar una variable x con un valor inicial de 0. Vamos a declarar el inicio del ciclo con la palabra while, y dentro vamos a tener la condición de este ciclo. En este caso, si la i es menor a 5, va a ejecutar determinadas acciones. La x, que es la variable que estamos declarando previamente. Si se cumple esta condición, entonces vamos a mandar a pantalla lo que es la variable como tal, y posteriormente
vamos a hacer el incremento de esta variable. Esto para que no se quede ciclado. Si no ponemos un incremento en esta parte del código, pues sí, se mandará a impresión de pantalla el valor de la variable inicial, que es un 0, y como nunca se cumpliría la evaluación o la condición de x mayor a 5 o x igual a 5 para salir del ciclo, entonces se mandaría a impresión de pantalla de manera infinita el 0 hasta que, bueno, la computadora llene dentro de su espacio o dentro de su memoria el espacio que puede soportar para ejecutar acciones, y una vez que termina, pues mandaría un error de ejecución de este programa y sería la manera en que finalizaríamos el programa. Pero si no, se ejecutaría infinitamente hasta que los recursos de la computadora se agoten y forcen, en este caso, la finalización del programa que estamos ejecutando. Entonces, para el ciclo while, utilizar en este caso una variable y un incremento de la misma para que se cumpla la condición. Que guardamos el archivo, volvemos a compilar y ejecutamos, y podemos observar que nos manda la impresión consecutiva del 0 al 4, ya que es la condición del ciclo while. Finaliza cuando el número es igual o superior, en este caso al 5, y partimos con un valor inicial de 0. Lo siguiente que vamos a revisar será el ciclo do while. Es una variación del ciclo while, con la diferencia que este ciclo va a ejecutar acciones la primera vez y posteriormente va a evaluar una condición, es decir, siempre ejecutará el ciclo do while al menos una vez el bloque de instrucciones. Caso contrario al ciclo while o al ciclo for, donde si no existen las condiciones para que se ejecute la primera vez el ciclo, no se ejecutará jamás. Pero el ciclo do while tiene esa variación donde al menos la primera vez sí se va a ejecutar y posteriormente se hará la evaluación. Entonces comenzamos también el ciclo do while con la inicialización y declaración de una variable. En este caso vamos a asignar la letra Y a la variable y iniciamos el bloque del ciclo con la palabra do, seguido de unas llaves donde tendremos internamente de estas llaves el código que se va a ejecutar. En este caso mandaremos igual a pantalla la variable y como tal. Importante no olvidar el incremento para que no se ejecute de manera infinita esta parte del ciclo. Y lo siguiente será evaluar la condición con la palabra while fuera de las llaves junto con la condición, en este caso que la y sea menor a 5, y vamos a ejecutar nuestro programa. Compilamos y ejecutamos el programa y podemos observar que en esta parte nos hace la impresión del 0 al 4, que estamos partiendo del número 0, y vamos a llegar mientras la y en este caso sea menor a 5. Entonces nos va a imprimir los valores desde el 0 hasta el 4. En este caso, si la variable fuera un 5, el 5 ejecutaría al menos una vez el programa y nos mandaría a pantalla el resultado del número 5. Después haría un incremento, valdría 6, haría la comparación. Si 6 es menor a 5, no, entonces ya no ejecutaría nuevamente el programa. Pero podemos observar que en este caso el bloque de instrucciones se ejecuta al menos una vez, no importa el valor de la variable. Aquí podemos tener incluso un número 100 y lo que nos ejecutará será la impresión de este número al menos una vez y posteriormente ya no nos imprime nada. Caso contrario al ciclo while y al ciclo for, donde si no se cumplen las condiciones no ejecuta el código interno en ello.
y prácticamente cada uno de estos ciclos puede ser utilizado para resolver un mismo problema donde implique el uso de ciclos, ya que pues su variación es expresamente a nivel de sintaxis. Habrá algunos problemas o soluciones donde nos favorezca el uso de alguno de ellos sobre otro, pero no significa que con estos ciclos no podamos resolver un mismo problema utilizando cualquiera de ellos. Una de las particularidades que ocurre en Java para el ciclo do while es que cuando ejecutamos la evaluación y esta sale positiva, se ejecutan las instrucciones dentro de su bloque, y en algunos otros lenguajes lo que llega a ocurrir es que las instrucciones, el bloque de instrucciones, se ejecutan únicamente cuando no se cumple con la condición. Entonces en Java sucede que si se cumple, sí ejecuta las instrucciones.